Estábamos con el método de Kramer. Bueno, si delta, este era el determinante de la matriz, si delta es distinto de cero, el sistema es compatible determinado, nos va a quedar una solución única en este sistema krameriano, ¿sí? En el sistema krameriano, se dicen sistemas kramerianos porque son cuadrados e inversibles, son particulares. Entonces, si nosotros encontramos soluciones a este sistema, significa que son compatibles determinadas. De otra manera, no las vamos a poder encontrar porque o el determinante es distinto de cero y nos queda, claramente nos quedaría indeterminado, ¿sí? Como por ejemplo, acá, si el delta es igual a cero, ¿sí? Se debe calcular uno de los numeradores para concluir, si el sistema no tiene solución o si posee infinitas, lo que decía yo, nos quedaría, no los podríamos despejar nunca, nos quedaría 0 sobre 0. ¿Bien? La idea es que si no es inversible, entonces no calculen por el método de Kramer. ¿Por qué? Porque no van a llegar a una solución muy fácil. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, bueno, no es indeterminada o es indeterminada. ¿Bien? O es determinada o es indeterminada o es incompatible. ¿Cómo sabemos si es incompatible? Porque nos va a quedar un número y nos va a quedar un cero abajo. Este método generalmente no lo usamos para determinar si es compatible, incompatible o indeterminado, sino que utilizamos el de triangulación porque se ve mucho más fácil. Pero si quisiéramos, si alguien dice, no, yo soy fanático del método de Kramer, a mí déjame los sistemas kramerianos, bueno, primero recordá que tiene que ser cuadrada tu matriz y tiene que ser inversible para que encuentres una solución. De modo que, si no quieres buscar una solución y querés buscar solo si es incompatible o compatible indeterminado, también podés buscar de ese lado sabiendo que te va a quedar siempre un cero abajo. ¿Sí? Pero si el sistema tiene solución, primero tenemos que verificar que el determinante sea distinto de cero. De lo contrario, ya sabemos que no vamos a llegar a ningún lado. Bien, acá hay un ejemplo más, donde acá demuestra que el resultado nos da 3 el del determinante, entonces es un sistema compatible, es decir, puedo encontrar una solución única. Y acá les quedó 3 y 2 como soluciones únicas. El sistema krameriano tiene esa particularidad. Si el sistema es, si el determinante de esta matriz es distinto de 0, significa que voy a encontrar una solución única. ¿Bien? Bueno, acá tienen un montón de ejercicios con la regla de Kramer. Ven que acá van a tener que aplicar Sarrus, ¿sí? Ven que acá también falta la incógnita ahí. Bueno, ahí es donde ponen un 0. En el determinante, o en la matriz, mejor dicho. Pasa enseguida el método de Roger-Frobenius. Bueno. Vamos a pasar. Sí, mejor explico el método de Roger-Frobenius y después voy a ver. Método de Roger-Frobenius. El método trabaja con el rango de la matriz. El otro día les había explicado y era la cantidad de filas que teníamos en la matriz. Por ejemplo, esta matriz es de 2 filas. Entonces el rango es 2. ¿Bien? Pero hay una particularidad en el método de Roger-Frobenius y es en la forma en que vamos a tratar a nuestra matriz. No va a ser la misma que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a aplicarle algo que se le va a llamar matriz ampliada. ¿Qué es la matriz ampliada? Es agregar una columna, ¿sí?, al lado, que va a representar los términos independientes. En vez de tenerlos de este lado, como lo hacemos en esta ecuación matricial, los vamos a tener dentro de nuestra matriz, pero van a formar parte de una columna, donde se va a separar a través de una línea punteada. Vamos a calcular
el sistema de... A ver si encuentro un ejemplo. No, primero vamos a ver. Bien. Si en un sistema de ecuaciones el rango de la matriz de los coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, con los términos independientes, el sistema resulta compatible y va a resultar determinado o indeterminado dependiendo del número de incógnitas que figuran en la matriz resultante. Y si el rango de la matriz de los coeficientes resulta menor al rango, es decir, a la cantidad de filas de la matriz ampliada, el sistema resulta incompatible. Bueno, vamos a ver un ejemplo, porque si no, no vamos a entender nada teóricamente de lo que nos está diciendo. Generalmente para buscar resolver un sistema de ecuaciones, vamos a aplicar algo que se llama triangulación. ¿Bien? Yo no puedo resolver un sistema de ecuaciones por Roger-Frobenius si no lo triangulo. ¿Sí? Entonces, vamos a conocer el método de triangulación. Upa. Triangulación. Supongamos que tenemos esta matriz. Primero vamos a plantear el sistema de ecuaciones, x1 más, vamos a hacerlo parecido a como está en la guía, en el módulo, más 2x2, menos, x3 es igual a 4. Estas son incógnitas, es como poner x y z, ¿sí? x1 más 3, x2 menos 4, x3 es igual a 0, y x1, bien largo, más x2 más x3 es igual a menos 3. Fíjense que yo acá el sistema lo tengo ordenado, ¿sí? O sea, están todas las incógnitas x1 en una columna, representarían todas las incógnitas x2 en otra columna y las x3 en otra columna. Si yo no lo tengo ordenado, olvídense de poder aplicar cualquiera de los métodos que ya vimos recién, ¿sí? Así que primero, generalmente en los exámenes o en los parciales, en los finales, en los ejercicios, van a tener un sistema desordenado, es decir, x3 va a estar acá, x2 va a estar acá, así sucesivamente. Entonces primero ordenan y después aplican métodos. ¿Alguien me escribió? Se contaban las filas que eran independientes una de la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi fila 1 es 2, por fila 2, no se cuenta. Cuando triangules te vas a dar cuenta que esa fila es dependiente, ¿sí? La fila 1 es dependiente de la fila 2 y te va a quedar todos ceros. Cuando te quedan todos ceros, ¿sí? Significa que esa fila no la vas a contar y contás el resto, ¿sí? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? Claro. La triangulación busca eso, las dependencias entre las filas, es decir, que una fila no sea combinación lineal. Combinación lineal es, por ejemplo, que yo hice 2 fila 1 más fila 2 y me dio esa fila tercera, ¿sí? Si yo tuviera una fila que claramente es una combinación lineal de otra, cuando yo triangule, me van a quedar todos ceros sí o sí. Entonces cuando me quedan todos ceros, el rango se disminuye, ¿sí? Me va a quedar que el rango de esta parte de la matriz me va a quedar que es 2, ¿sí? Porque nos quedó todos ceros una fila. Bien. Vamos a aplicar el método de triangulación. ¿Cómo representamos esta matriz para aplicar el método de Roger-Frobenius? Coeficientes. Vemos que acá a los coeficientes, a la incógnita x1, los coeficientes son todos 1, 1, 1 y 1. Incógnita x2, tenemos un 2, tenemos un 3 y tenemos un 1. Incógnita x3, tenemos un menos 1, tenemos un menos 4 y tenemos un 1. Ahora, ¿qué hacemos con los términos independientes? Bueno, ahora viene la definición de matriz ampliada. Línea punteada, se le haría una línea punteada, ¿sí? Para representar que estos son los términos independientes, ¿sí?
4, 0 y menos 3. ¿Bien? Entonces, esta es mi matriz A, por decirlo de alguna manera, y esta matriz total, que representa A', representa la matriz ampliada. ¿Sí? Esto es lo que hablamos de matriz ampliada. Como ven, esta matriz es de 3 por 3 y esta matriz es de 3 por 4. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esta matriz ampliada? Tengo que buscar de triangular. ¿Qué era triangular? Hacer ceros, ¿sí? Los términos, los coeficientes, mejor dicho, que están debajo de la diagonal principal. ¿Sí? Sería este 1 y este 1. ¿Cómo hacemos eso? De esta manera. Aplicando operaciones elementales. ¿Qué operaciones con ecuaciones podríamos hacer? Y podríamos, primero, cambiar dos filas, es decir, intercambiar e intercambiar. Intercambiar dos filas. Segunda operación que podíamos hacer era multiplicar o dividir una de las ecuaciones o una de las filas por un número, ¿sí? Por un alfa constante, ¿sí? O un escalar. Y otra operación que podíamos hacer era multiplicar una ecuación por un número, por una constante, por un alfa, y sumársela o restársela a otra fila. ¿Bien? Entonces yo puedo hacer 2 fila 1 más fila 2, 2 fila 1 menos fila 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Estas son las operaciones que podemos aplicar. No podemos aplicar otro tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque si yo aplicase otro tipo de operación que no sean estas tres, estaría cambiando mi sistema. Y no es lo que quiero. Yo no quiero alterar el sistema. Yo solo quiero jugar un poquito con los números, con las constantes, pero que el sistema, la base del sistema, sea la misma. ¿Bien? Acá, ¿qué podemos hacer? Y primero tenemos que buscar de hacer cero este primer término, ¿sí? Entonces, ¿qué se nos ocurre, qué se les ocurre a simple vista que puedan hacer de operaciones para que esta fila, ¿sí?, tenga este término, este elemento, 0? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Aplicando cualquiera de estas tres. Uno por fila 2 menos fila 1. Perfecto. O sea que fila 2, ¿sí? Fila 2 es igual a fila 2 por fila 2 por 1, sí, es lo mismo, fila 2 menos fila 1. Fila 2 menos fila 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta fila nos queda como está, porque no hicimos nada en ella. Y esta fila va a ser igual a fila 2 menos fila 1. Entonces, fila 2 menos fila 1, 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. Menos 4 menos menos 1 nos queda menos 3. Y 0 menos 4 nos queda menos 4. Y esta fila nos queda como está. ¿Bien? Bueno, acá ya encontramos que el primer término se nos hizo 0.
Vamos a buscar el siguiente. ¿Cuál es el que tenemos que buscar ahora? Este. Este lo tenemos que hacer 0. Entonces, ¿qué operación deberíamos aplicar para que nos quede 0 este término en la tercera fila? ¿Alguien que tenga alguna idea? Fila 3 menos fila 1. Perfecto. Entonces, fila 3 es igual a esa fila 3 menos fila 1. Bien. Entonces, esta fila nos queda como está. 4. Esta fila no hicimos nada, nos queda como está. Fila 3 por fila 2 y después fila 3. No, ojo ahí, fila 3 por fila 2, no. Estas tenemos que hacer. Fíjate esto. Por eso lo escribí ahí. Aunque mi letra sea horrenda, quería describirles ahí las operaciones para que se recuerden cuáles son las que pueden hacer. Se le dicen combinaciones lineales porque yo estoy multiplicando o dividiendo por escalares siempre, o sumando y restando. Por eso se le dicen lineales. ¿Sí? Fíjate que yo subí un apunte sobre las operaciones elementales aplicadas a filas y columnas en el de matrices, lo subí hará 2 horas. Ahí explica bastante bien lo que es qué operaciones elementales podemos aplicar. Bien, habían dicho fila 3 es igual a fila 3 menos fila 1, nos queda entonces 0, 1 menos 2, nos queda menos 1, y 1 menos 1, perdón, 1 menos menos 1, nos queda 2. Y de este lado nos queda menos 3, menos 4, menos 7. ¿Bien? Si todo marcha bien, si todo marcha bien podemos seguir. Vamos a ir un cachito más ahí. Ahí está. Ahora, ¿qué elemento nos queda hacer 0? Nos queda este. ¿Bien? Tenemos que buscar que se haga 0 este elemento. No importa si se hace 0 este también. La idea es que busquemos que este se haga 0. A ver, ¿a quién se le ocurre qué podríamos hacer para que este elemento se haga 0? ¿Qué operación? ¿Qué combinación entre fila y columna? Cambiar 2 filas, multiplicar o dividir por una constante, multiplicar una por una constante y sumarla o restarla. A ver, fila 3 menos fila 2. Fila 3 más fila 2, fila 3. Si yo hago fila 3 menos fila 2, me va a quedar menos 1, menos 1, menos 2. Fila 3, bueno, fila 3 más fila 2, bien. Fila 3 es igual a fila 3 más fila 2. Genial. Entonces, esta fila permanece inalterada. Estoy yendo hacia arriba, me voy al... Decían que escribir hacia arriba era positivismo, la verdad que no sé si estoy siendo muy positiva. Acá nos queda esta fila completamente igual. 1, menos 3, menos 4. Y esta es la que se alteró. Fila 3, ¿ven que si yo hice este término 0 no se altera este término de acá? Si yo hubiese empezado por abajo, yo hago 0 al de acá y después se me vuelve a alterar este cuando quiero cambiar este y es un quilombo. Entonces es conveniente ir de arriba hacia abajo. Fila 3 más fila 2, 0 más 0, acá me sigue quedando 0. Menos 1 más 1, 0. 2 menos 3, menos 1. Y
Menos 7 más menos 4 nos queda menos 11. Bueno, no termina más esto, vamos a seguir. Vamos a seguir acá. Abajo. Bien. ¿Qué término tenemos que hacer 0 ahora? ¿Tenemos que hacer algún término más 0 o ya estamos, ya está todo triangulado? ¿Qué pasa si yo quisiera buscar hacer 0 este término? Me quedaría 0 igual a menos 11, porque recuerden que estos son los términos independientes. Entonces, así como está todo bien. Ahora, vamos a representar esta matriz que quedó acá en mi sistema de ecuaciones que habíamos planteado inicial, que era larguísimo. Bueno, ahora representémoslo de la manera triangulada. Nos quedaría esta incógnita de los x1 y el resto serían todos ceros, ¿sí? Más, acá tenemos 2x2, más menos x3, ¿sí? Es igual a 4. De este lado nos queda 0. Esto era un 1, ¿no? Sí. Un 1 horrible. Y nos quedaría x2 menos 3x3 es igual a menos 4. Y acá nos queda menos x3 es igual a menos 11. Fíjense que acá ya tenemos despejado prácticamente. O sea que x3 es igual a 11. Y acá, una vez que despejamos x3, reemplazamos y nos queda x2 menos 33 es igual a menos 4. x2 es igual a 29. ¿Bien? Acá nos queda, reemplazando, nos va a quedar x1 más 58 menos 11 es igual a 4. x1 es una sucesión de cuentas, nos va a quedar 47 y nos queda menos 43. Bueno, ¿qué conclusión puedo llegar a esta seguidilla de resultados únicos? Este sistema, ¿sí?, es compatible determinado. Bien, la solución es única. Yo no veo acá una sucesión de incógnitas que no pueda despejar, ¿sí? Entonces no es indeterminado y tampoco nos quedó 0 igual 11, porque generalmente nos va a resultar incompatible, ¿sí? Y ahora lo vamos a hacer con un ejemplo, cuando acá nos queda un resultado de una constante igual a un número distinto, ¿sí? Como se lo había representado inicialmente. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema no es compatible determinado? Vamos a desarrollar uno de ellos. x1 más 2x2 menos x3 es igual a 4. x1 más 3x2 es igual a 0. 2x1 más 5x2 menos 5x3 es igual a 4. Bien. Otra vez Melina con esto, sí. Otra vez Melina va a realizar todo el mismo procedimiento de recién. Columna incógnita x1, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 2. Coeficientes de x2, 2, 3,
5 coeficientes de x3, menos 1, menos 4, menos 5. Ampliamos, menos 4, 0, eso es un 0, 0 y 4. ¿Bien? Aplicamos otra vez la seguidilla de operaciones entre filas. Entonces decimos, primero buscamos hacer 0 término, mi elemento de la segunda fila, para triangular. Recuerden, yo no les hice como el dibujito, pero esto es lo que tenemos que hacer 0. ¿Sí? Entonces hacemos que fila 2, por ejemplo, sea igual a fila 2 menos fila 1. Bien. Volvemos. 1, 2, menos 1. Menos 4. 0. 3 menos 2, 1. Menos 4 más... menos 4 menos 1, nos queda menos 4 más 1, menos 3. Y 0 menos 4, ¿sí? 0 menos 4, nos queda 4. Y acá no hicimos nada, así que nos queda igual. Esto es un 3. Seguimos. Triangulamos este elemento. Vamos a buscar 0, entonces hacemos podemos buscar a través de la fila 3 que sea igual a 2 fila 1, fila 3 menos 2 fila 1. Entonces, fila 3 es igual a fila 3 menos 2 fila 1. Vamos a hacerlo un poco más derecho, porque no puede ser que me esfuerzo tanto. 1, 2, menos 1. Matriz ampliada. Esto me queda todo igual porque no lo afecté ahora, solo estoy trabajando con la fila 3. Y ahora sí. Fila 3 menos 2 fila 1, me queda acá 0. 5 menos 2 por 2, 5 menos 4, 1. Menos 5 menos 2 por menos 1, nos queda menos 5 más 2, nos queda menos 3. 4 menos 2 por menos 4, nos queda 4 más 8, 2. ¿No? O me confundí acá. Fila 3, menos 2. No, me confundí. No sé por qué dije menos. Ah, no, yo me confundí acá. Perdón, ¿eh? Esto no va. Ahí está. No cambia nada, cambiaba nada más el signo del... Pero si no, nos iba a quedar como quería. Este nos va a quedar menos 4, con esta alteración que hice. Menos 4. ¿Bien? ¿Qué observan de esta fila? Y esta fila es idéntica a esta. ¿Sí? Tenemos dos filas iguales. ¿Qué significa? Que es la misma ecuación. Yo voy a poder obtener el mismo resultado en la fila 2 o en la fila 3. Entonces, si hay dos filas iguales, yo puedo aplicar operaciones, cualquier operación que aplique a esta fila utilizando esta, me va a quedar
el opuesto. Es decir, si yo hiciera, ahora que quiero hacer 0 este término, hago fila 3 es igual a fila 3 menos fila 2, me va a quedar esta fila igual, 4, esta me va a quedar igual porque no hice nada, menos 3, menos 4, pero acá yo voy a hacer 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, menos 3 menos menos 3, me va a quedar menos 3 más 3, 0, y menos 4 menos menos 4, nos va a quedar menos 4 más 4, 0. ¿Bien? Ahora, si yo quisiera plantear este sistema como lo hice de la manera que lo he hecho recién, me va a quedar x1 más 2x2 menos 2x3 igual a 4, x2 menos 3x3 igual a menos 4, y no tengo otro sistema, tengo 0 igual 0, pero no lo voy a poner porque no tiene sentido. Ahora, cuando yo quiero despejar este sistema, voy a ver que siempre va a haber una incógnita que depende de la otra. O sea, si yo quiero despejar x2, me va a quedar menos 4 más 3x3. O sea, que depende de x3. Y si yo quisiera despejar acá x1, me va a quedar que es 4 menos 2x2 más 2x3. O sea que siempre va a haber una incógnita que depende de otra. No voy a poder buscar una solución única, van a haber varias soluciones, porque van a depender de las otras incógnitas. Entonces, este sistema es compatible indeterminado. ¿Bien? Y vamos a una cosita más. Y ya terminamos con esto. Y terminamos casi con todo de lo de sistemas. Fíjense que la particularidad de este sistema que hicimos recién es que había una fila que era dependiente de la otra. ¿Sí? Encontramos que era una fila dependiente de la otra. Si encontramos que una fila es dependiente de la otra, necesariamente acá nos va a quedar ceros. Es decir, vamos a encontrar que el sistema es compatible indeterminado. Así que a ojo, ¿sí? A ojo inclusive ya van a poder acercarse a la solución. Se van a dar cuenta, uy, hay una fila que se me van a hacer todos ceros porque era igual a la anterior. Pero, ¿cómo encontramos que era igual a la anterior? Aplicando combinaciones lineales llegamos a que era la misma que la otra. Es decir, que esta fila era combinación, eran combinaciones aplicadas a esta fila. ¿Sí? Seguimos. Vamos a hacer un último ejemplo y después vamos a aplicar las reglas del método de Roger-Frobenius para determinar la solución. x1 más 3x2 menos 4x3 es igual a 0, y menos x1 menos x... Oh, perdón. Escribís algo mal y menos x2 menos 2x3 es igual a 3. ¿Alguien escribió algo? A ver. O sea que siempre que rango menor al número de incógnitas va a ser sistema compatible determinado. Sí. ¿Por qué? Porque nunca tenés la cantidad de ecuaciones necesarias para vos poder despejar la solución. ¿Sí? Vos tenés que tener, para tener un sistema compatible determinado, tenés que tener la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas. Es decir, vos de un lado despejás x1, de otro lado despejás x2, de otro lado despejás x3.
Pero si vos tenés menos ecuaciones y más incógnitas, siempre va a haber una incógnita que va a depender de otra. Nunca vas a poder despejarla, ¿sí? Entonces, esta incógnita depende de los valores de x3. Y esta incógnita depende de los valores de x2 y de x3. O sea que cualquiera sea el valor que le dé x3, va también a asignarse a x2 aplicada esta operación, ¿sí? Por eso se dice indeterminado. Hay infinitas soluciones según los valores de las incógnitas de las que son independientes, ¿sí? Seguimos. Ahora tenemos este sistema. De paso practicamos operaciones elementales. Bueno, vamos a salir y volver a entrar. Los echo y vuelvo a entrar.